Bueno, estamos de vuelta, 50 minutos ya sobre las 9 de la mañana, recta final de este magazine y un tema también de actualidad, un sector que se ha quedado invisibilizado en esta situación del COVID y que ahora mismo, después de las últimas medidas que anunciaba el Consejo de Gobierno del pasado jueves, ya saben que todos los jueves a partir de las 6 de la tarde estamos mirando a Presidencia del Gobierno de Canarias a ver cuáles son las medidas. En este caso hubo un consejo extraordinario para evaluar qué estaba pasando los niveles de incidencia y hablamos de las escuelas infantiles, de los parques infantiles, de las guarderías privadas, de todos aquellos centros que llevan a niños muy pequeños y que además ayudan y mucho a las familias para la conciliación laboral y familiar. Bueno, pues en la última medida se han quedado con una noticia demoledora, el cierre de su actividad, algo que llegaba pues prácticamente de la tarde a la mañana, sin casi preaviso para que los padres y para que las familias pudieran adaptar esta difícil situación. ¿Quién cuida a un niño cuando no hay un entorno familiar, en este caso, y no se permite que la ludoteca o el parque infantil esté abierto? Bueno, hasta el punto de que durante más de un año ellas han estado calladas, soportando esta situación, pero ahora 13 parques infantiles y guarderías de Fuerteventura se han unido en una plataforma que lo que quiere es dar voz a sus problemas económicos, entre otros. Está con nosotros Jacqueline Mora, de Aventúrate. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, buenas tardes. Gema Ojeda, de la Ludoteca Neruda, muy cerca de estas instalaciones. Gracias también por estar hoy aquí. Muchas gracias a ustedes. Y Nancy Mateo, en este caso de Érase una vez. Gracias por estar hoy aquí también, Nancy. Bueno, cierre total. Sí. Es decir, desde la semana pasada a ustedes, que ya venían con unas medidas adaptadas y con un gasto y una inversión, correcto, les dicen que un cierre total. ¿Por qué cierre total de la actividad? Es algo que no entendemos, que intentamos dar explicación, porque entendemos que podemos tener unas medidas y que abrimos con un aforo reducido. Lo entendemos, que tengamos que reducir nuestro aforo, pero el cierre total, cuando hemos hecho un gasto económico en medidas de seguridad y de higiene, que son máquinas de ozono, purificadores de aire, bactericidas, gel hidroalcohólico, no lo entendemos cuando otros sectores como gimnasios, y no es por atacar en un sector, sino gimnasios, escuelas de baile, escuelas de música, fútbol, siguen teniendo actividad. Hay otra medida que no entendemos, los campamentos. Si el campamento de Semana Santa que viene ahora se hace en un pabellón o se hace en un polideportivo, se puede hacer, pero no se puede hacer dentro de una ludoteca ni dentro de un parque infantil. Jacqueline, ¿qué opinas? Lo mismo que Gema, exactamente lo mismo. Somos el sector más afectado y ahora mismo, viendo el boletín, no entendemos el por qué nuestro sector es el único al que le exigen el cierre total. Y es eso, podemos entender que nos bajen el aforo, que nos exijan unas medidas, que nos suban las medidas a otro tipo de cosas con las que ya tenemos, que es lo que dice Gema. Hemos hecho una inversión que ya bastante elevada para la seguridad, ya no solo de los niños, porque en esos locales, en el caso de Gema no lo sé, pero en el mío yo tengo 2 hijos. Y mis hijos van a jugar también al parque. Sí, porque evidentemente esa fue una de las ideas de abrirlo. Y entonces ya no es que es que un poco se pasa del tema además, sino que nuestros hijos también están ahí. O sea, las medidas las hemos puesto un poco por todos en general. Y vemos ahora que de repente somos el único sector dentro de todo el boletín que se ve afectado para el cierre. O sea, el resto simplemente el mismo aforo, porque yo no veo el refuerzo en ningún lado, sino en la hora de cierre, una hora antes, y que en vez de 6 personas en una mesa son 4. Sí. Es lo que te dicen siempre, ¿no? El refuerzo está ahí, pero ¿por qué no cierran al 100%? Es la parte que menos entendemos, porque al final los niños son los más afectados en toda esta... Nosotras esperábamos como que hubieran grupos de 4 personas claro, en los talleres, pues hacemos grupos de 4, que el aforo estuviera reducido a un 40%. Que hasta ahora ya se lo tenían reducido, ¿no? Sí. Es decir, sí ha habido unas medidas, como dicen, ha habido que adaptar los locales. Correcto. Y ha habido que reducir el aforo. Correcto. ¿Qué era de? Pues actualmente nosotros lo teníamos como un 33%. Un 33%. Desde que entramos a fase 2 con el refuerzo. Por lo tanto, Nancy, esta medida... ¿Ustedes han pedido explicaciones a Sanidad, a la dirección de área, no sé, a alguien para que les explique por qué si hasta ahora no se han registrado contagios, ¿no? Con estas medidas? En principio, ahora mismo estuvimos tan ocupados, esto fue el lunes, la comunicación hacia nosotros, un poco en ayudar a las familias, ¿no? A que pudieran ellos reorganizarse y saber también qué hacer con los niños por el tema de la conciliación familiar, que es lo que más preocupa y es uno de los temas
importantes dentro de las ludotecas, ¿no? Esos padres que trabajan Claro. y tienen que depender de nosotros para poder dejar a los niños en un lugar seguro y poder ir a trabajar. Esos padres ahora se encuentran en una situación donde tienen que contratar a alguien o la verdad no sabemos cómo lo pueden estar llevando. Entonces, Me puedo hacer una idea aproximada también del pánico, ¿no? En las familias. ¿Cuál ha sido la reacción cuando ustedes le han dicho a las familias, no, mira, mañana no puedes traer a tu hijo? La indignación se ha palpado en el aire, es decir, ninguna familia está de acuerdo con esta medida, no le ven lógica ninguna y creo que ha sido algo como muy de preaviso, de que lo han hecho sin pensar y no le han dado dos pensamientos a esta medida, porque es lo que decía mi compañera Nancy, afecta totalmente a la conciliación familiar. Nosotros somos centros que abrimos desde las 6:30 de la mañana para hacer una acogida temprana a todos esos padres que empiezan a trabajar a las 7 de la mañana. Y estamos abiertas hasta las 8 de la tarde, 9 de la noche, para hacer la recogida de tarde para esos padres que tienen un turno de tarde. Ahora ellos mismos se ven sin solución ninguna, porque no es que me hayan obligado a mí a cerrar simplemente, es que ha sido todas, no tienen una opción a dónde acudir. Como no contrates a una persona por lo privado, pues difícil solución le veo. 13 en toda Fuerteventura, de norte De momento, a sur. de momento somos 13, estamos esperando que se unan más, están todas invitadas, que si nos escuchan o nos ven, porque creemos que hay incluso empresas que aún no se han enterado de esta medida. Entonces, cuanto más seamos, sé que el viernes 26 de marzo Sí. tenemos convocada la manifestación a las 5 de la tarde en el recinto ferial y van a acudir varias familias de nuestros centros y las 13 ludotecas que nos hemos unido. Claro, el apoyo también de las familias que hasta ahora han confiado en ustedes sin que hubiera habido riesgo, ¿no? Estamos hablando del viernes 26 a las 5 de la tarde, es una caravana, una concentración con coches, es decir, como se están haciendo ahora mismo pues prácticamente todas las protestas para evitar Más contagios. más contagios y para evitar todo lo que Sanidad también nos impone. Claro, ustedes tienen que tomar esta actividad, el cierre total, la cuota de autónomos, exenciones fiscales, todo sigue cayendo a plomo, ¿no? Correcto. Exactamente igual. Tal cual. No ha habido ninguna medida compensatoria de, bueno, te cierro temporalmente para evitar, pero te compenso. De momento por no se ahora han no nos ha pronunciado, llegado. no han comentado nada. Nosotras, me imagino que todas, a mí se me cobró el autónomo completo, ni un tipo de reducción, y nos han dejado trabajar 2 semanas, porque ni 2 semanas, porque se nos comunicó el día 15, que era nuestro último día, pues tenemos que cerrar, y donde realmente nosotros tenemos beneficios económicos es a la hora de ofrecer campamentos, un campamento de Navidad, de Semana Santa, de verano, y los padres tienen que seguir trabajando, Claro. porque los padres que son funcionarios, que son maestros, pues entiendo que esa semana la tienen de vacaciones, pero hay muchos padres que no, necesitan esa opción. Sí, los trabajadores en general, pues esas vacaciones no las tienen y además que las ludotecas en este caso se privan de vacaciones para ofrecer ese servicio, que Exacto. también hay que decir. Decías beneficio, yo creo que cubrir gastos, ¿no? Cubrir gastos, en este momento, porque porque con un realmente 33%... No estamos obteniendo beneficios, estamos cubriendo gastos y ahora con este cierre pues nos impide cubrir gastos, que es lo esencial, pagar alquileres, pagar seguros sociales, pagar autónomos, porque las empresas que tenemos empleados también son seguridad social, sueldo, que no nos deja la opción de generar empleo. Hay otra cuestión que me parece que hay que destacar y es que la comunidad autónoma ha dejado fuera de la vacunación a los parques infantiles y a las ludotecas privadas. Sí. Sin embargo, a las públicas sí les ha puesto la vacuna. Sí. Aquí tenemos 2 casos, ¿no? De 2 centros que trabajan directamente para la Consejería de Sanidad o que colaboran con la Consejería de Sanidad y un centro que es privado. Sí. Hacen exactamente la misma actividad, se dedican exactamente a lo mismo. Sí, dentro de las ludotecas viene a ser, hay diferentes servicios que brindamos. Nosotros brindamos uno dentro de un centro educativo y por eso pudimos ser vacunados dentro de lo que es el personal docente y el personal que tiene contacto con los niños. En cambio, compañeras que no tienen esa posibilidad de trabajar en contacto directo no reciben la vacunación, teniendo en cuenta que trabajamos con el mismo alumnado y con los mismos niños que van a esos centros. Entonces se está saltando un poco esa posibilidad, ¿no?, de la vacunación también y no tiene sentido tampoco. Me imagino que indignación también y protestas no solamente por parte de ustedes, que están desempeñando la misma función, exactamente la misma función, con independencia de quién pague el negocio, si lo paga la educación o si lo paga pues el bolsillo de una empresaria o de un empresario, pero también los padres. Sí, ¿No? sí. A la hora de decir, bueno, yo si tengo este servicio por parte del colegio, el personal está vacunado y me ofrece una confianza, si me voy a un centro privado,
Sí. ¿Por qué no puedo tener la misma confianza? Es algo que no entendemos, que creemos que varias medidas, no solo esta, que nos afecta a nosotros, sino varias medidas del gobierno que no han tenido mucho sentido, que no entendemos el por qué. Y los padres están generando un malestar, una indignación, una desconfianza ante nuestro servicio, porque no se nos está teniendo en cuenta. ¿Cómo ha sido el día a día? Jacqueline, ¿cómo ha sido acostumbrarse a la reapertura? Me refiero ya una vez que se superó el estado de alarma, una vez que pudieron volver a abrir las puertas. ¿Cómo ha sido para ustedes cuando trabajan con un material tan delicado como son los niños? Con tantísima responsabilidad, porque lo que pase allí dentro pues puede repercutir en una familia entera, en sus abuelos, en sus mayores. ¿Cómo han tenido que adaptar el negocio? ¿De qué gasto hablamos también? Gasto, te puedo decir que solo en máquinas y dividir zonas, pues probablemente 4.000, 5.000 euros tranquilamente en maquinarias y demás. Yo en mi caso, por la amplitud del local, ¿vale? El tema de los niños es delicado, pero por mí se llevan el mayor aplauso. Ellos entran con su mascarilla, saben el protocolo de entrar, hay que echarse el gel, desinfectar los zapatos antes de entrar, aunque después dentro no tenemos zapatos, pero a la hora de entrar ellos desinfectan sus zapatos, o sea, ellos se adaptan a todo y para mí son los mayores campeones que hay ahora mismo en esta pandemia. Yo estoy totalmente de acuerdo con Jacqueline, que los niños son los que mejor se han comportado en esta pandemia, que han sabido tener una actitud respetuosa increíble, que muchos adultos tendríamos que coger ejemplo de ellos, y también son los más afectados, porque estuvieron afectados en la pandemia en un encierro en casa, que para ellos es bastante difícil. Sí. Después del desconfinamiento, evidentemente las familias tenían miedo a relacionarse, además no se aconsejaba la relación, han tenido unas carencias afectivas y sociales, porque nosotros los adultos al fin y al cabo pues hablamos por teléfono, hacemos videollamadas y nos relacionamos con nuestros iguales, pero los niños no han tenido esa posibilidad. Y cuando por fin abrimos las ludotecas, que ofrecemos unas medidas sanitarias, unas medidas de seguridad y demás, también se las quitan. Pues realmente los principales afectados por estas medidas, no solo nosotros como autónomas, sino también los niños y la familia. Uh-huh. Y los mayores, ¿no? Que también se han quedado un poco aislados, me refiero a los más mayores y perder muchas veces el contacto con sus nietos. Con sus nietos, el afecto, Eso el ha cariño. sido demasiado triste para las familias, la verdad. Uh-huh. ¿Lo han notado, esa tristeza dentro de las ludotecas, de los parques? Lo que sí hemos notado, bueno, y muy también a nivel personal, ¿no? Son esos niños que son un poco reacios o temerosos a empezar a relacionarse con otros niños, ¿no? Porque vinieron de un confinamiento, quizás algunos hasta nacieron en un confinamiento, entonces después estuvieron mucho tiempo con las familias, en casa, con los padres, no crecieron durante sus primeros años en esa relación estrecha con otros niños o con otros pares, y ahora les está costando bastante. Entonces, claro, todo eso se lo estamos dando a los niños de forma innecesaria. Uh-huh. Ahora, al tener que cerrar nosotros, esos niños vuelven otra vez a casa a encerrarse. ¿Qué le piden exactamente al Gobierno de Canarias? Que se lo piense, que rectifique sobre estas medidas, que somos un centro seguro, que realmente no somos el eje del problema del aumento de casos de COVID, que no hemos tenido, gracias a Dios, ningún brote, ningún caso en ninguno de los centros de la isla, ni de las demás islas que hayamos escuchado, y que somos una medida segura, un centro seguro, que actuamos bajo nuestra responsabilidad y que a nosotros nos beneficia mantener esas medidas para que nuestro negocio siga abierto. ¿Esto repercute en la cuota de seguro privado que pagan en sus centros desde que ha llegado el COVID? Sí, evidentemente hubo una cláusula, es decir, de todo se hace el negocio, ha habido una cláusula para casos de COVID, que te lo cubre el seguro de responsabilidad. Un aumento, vamos, de la cuota, sí, para el seguro de responsabilidad que todo el mundo civil, lo entienda, ¿no? Sí. El seguro de responsabilidad civil, un aumento por si acaso hay algún tipo de... Y también los seguros privados sanitarios, es decir, nosotros como autónomos pues pagamos nuestro seguro autónomo, pues también tenemos que tener nuestro seguro privado, la mutua. Pues ahí también ha habido un pequeño aumento. Una variación, sí. Menos mal que pagamos seguridad social, ¿no? Todos. Sí. Y cuota, digo yo, menos mal que pagamos seguridad social, porque si no, no sé cómo funcionaría este negocio. Bueno, de toda Canarias, de momento, la unión de la plataforma de todas las guarderías y ludotecas de toda Fuerteventura, que creo que es la primera vez que se van a sumar en una acción así.
¿Y de toda Canarias, del resto de Canarias, tienen comunicación para hacer un poquito más de fuerza con Lanzarote, por ejemplo, con la isla hermana, con Gran Canaria? Lanzarote no se ve afectada por estas medidas. Solo se ve afectada Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria. Con restricciones severas. ¿Se van a poner de acuerdo con otras islas? Está en mente hacer una pequeña investigación. Hasta ahora tratamos de cubrir toda la isla de Fuerteventura y poniéndonos en contacto para que no quede nadie fuera de esta plataforma, ¿no? de la manifestación que queremos convocar y llevar adelante. Entonces, ahora mismo nos dedicamos a esto, pero sí queremos unir fuerzas también con otra isla. Bueno, pues yo creo que poco más, ¿no? El hecho de tranquilizar también un poco a las familias, que ya ven que en este caso las gerentes de estos parques infantiles, ludotecas, guarderías, que tanto bien hacen a la familia, están luchando por mantener su apertura. No han bajado los brazos, no se está hablando, por suerte, de ningún cierre. Permanente, ¿no? Vamos a seguir luchando porque al fin y al cabo todo esto ha salido de un sueño, de una ilusión del fondo de nuestros corazones, crear este negocio, y es como una inversión en nosotros mismas, en nuestra manera de desarrollarnos laboralmente. Y vamos a luchar porque se haga justicia, que las familias pueden quedarse totalmente tranquilas, que no nos vamos a callar ante esto. Vamos a convocar esa huelga, vamos a unirnos con el resto de islas y vamos a hacer ruido para que se nos escuche. Sobre todo porque esta medida, el nivel 2 reforzado, que se parece mucho a un nivel 3, de momento no tiene fecha de fin. De momento lo que nos han dicho las instituciones es que probablemente dura hasta después de Semana Santa, pero no nos dan la seguridad. Y eso es lo que a nosotras nos alarma y nos asusta, de que no nos den la seguridad. Porque al principio de la pandemia también pasó que el confinamiento eran 15 días. Se volvía a alargar. Y lo que no podemos seguir nosotras es pagar y no generar ingresos. ¿Han hablado con los propietarios de sus locales en caso de que sean arrendatarias? No. ¿Cómo se han comportado? ¿Si hay flexibilidad? En mi caso, sí, porque justamente el propietario había pasado el mismo lunes por la mañana por allí y me preguntó qué tal, cómo vamos y demás. Y yo, bueno, aquí vamos, bien. Y él mismo después se puso en contacto con nosotros y nos dijo que no nos preocupáramos por nada, que primero solucionáramos el problema, que esperáramos a ver qué pasaba. Y tal. Entonces, yo por mi parte, la verdad que encantada con nuestros propietarios de local. ¿No? Por lo menos por esa parte tranquila, o sea, tenemos otros pagos como es el agua, la luz, los gastos comunes de un local. Sí. Y después el tema de los seguros y autónomos. Y el tema también de empleados, ¿no? Que queremos seguir manteniendo y tratar de que sigan formando parte de nuestra empresa. Entonces, ajustando todo a lo máximo para no tener que tomar otras medidas. Claro, porque es que si no están recibiendo ingresos de ningún tipo, claro. Si es difícil soportar la actividad, el tema del personal me imagino que también en este momento tendrán que hacer trigonometría, ¿no? Para poder sacar esto adelante. Bueno, son las caras de esas personas que cuidan de nuestros hijos. Nos parecía muy importante explicar esta situación que se está viviendo y que ya ven que ha pasado casi sin pena ni gloria por parte de los medios de comunicación, porque hasta ahora no han alzado la voz. Esperemos que el día 26, ese viernes 26, a las 5 de la tarde en el recinto ferial, pues puedan sumarse pues todas las familias afectadas que puedan y que antes de esa fecha Sanidad dé una respuesta que, sin perder, por supuesto, las medidas de prevención, que es lo más importante, mantenga sus empresas. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes. Mucho ánimo. Gracias. Y a ustedes nos despedimos ahora sí, y hoy ya saben que es miércoles y como ya viene siendo una tradición, nos vamos con la radio a la calle. ¿Dónde están hoy Juanqui, Mapi y su formato de Buena Mañana? Pues en el Matorral, concretamente en el restaurante Tu Casa. Buenos días.